Capítulo 1 de Microsoft Access. Integrante: Sharon Vera, Charol Rolón, Vanessa Torres, Yurani Rodríguez y Nici Maldonado. ¿Qué es Access? Es un sistema de gestión de bases de datos incluido en el paquete de programas de Microsoft. Es igualmente un gestor de datos que recopila información relativa a un asunto o propósito particular, como el seguimiento de pedidos de clientes o el mantenimiento de una colección de música. Microsoft Access es un programa encargado de gestionar bases de datos. Esta aplicación es una de las aplicaciones incluidas en la edición profesional de las empresas. Le ayudará a organizar y administrar una gran cantidad de registros. Esta poderosa herramienta hace que sea fácil para pequeñas, medianas y grandes empresas. El programa le permite manipular datos en forma de tablas, que consisten en filas y columnas, crear relaciones entre tablas, consultas y tablas para ingresar datos y crear información entre informes para proporcionar información. Para la mayoría de los proyectos escritos, Access ofrece un conjunto de plantillas para poner en funcionamiento nuestra base de datos con solo unos pocos clics del mouse. Para proyectos más complejos, ofrece una serie de asistentes de cuarto preguntas donde pueden usar un botón para abrir un uniforme, agregar un registro a la base de datos o simplemente cerrar el programa. Características generales. 1. Gestión de base de datos relacional. 2. Interfaz gráfica de usuario, fácil de usar. 3. Compatible con Windows. 4. Integración con otras aplicaciones de Microsoft Office. Características de diseño de bases de datos. 1. Creación de tablas, consultas, formularios e informes. 2. Definición de relaciones entre tablas. 3. Diseño de estructuras de bases de datos personalizadas. 4. Soporte para claves primarias y secundarias. Características de almacenamiento de datos. 1. Almacenamiento de datos en tablas. 2. Soporte para diferentes tipos de datos, textos, números, fechas, entre otros. 3. Capacidades de búsqueda y filtrado de datos. 4. Gestión de registros y campos. Características de consultas. 1. Creación de consultas para recuperar y analizar datos. 2. Soporte para consultas simples y complejas. 3. Utilización de criterios de búsqueda y ordenamiento. 4. Capacidades de agrupación y resumen de datos. Características de formularios. 1. Creación de formularios para ingresar a modificar datos. 2. Diseño de interfaces de usuario personalizadas. 3. Soporte para controles de formulario, botones, casillas, entre otros. 4. Integración con tablas y consultas. Características de informes. 1. Creación de informes para visualizar y analizar datos. 2. Diseño de informes personalizados. 3. Soporte para gráficos y tablas dinámicas. 4. Capacidades de exportación a otros formatos, PDF, Excel, entre otros. Características de seguridad. 1. Autenticación de usuarios y grupos. 2. Control de acceso a bases de datos y objetos. 3. Cifrado de datos. 4. Copias de seguridad automática. Características de programación. 1. Soporte para Visual Basic para aplicaciones. 2. Creación de marcos para optimizar tareas. 3. Integración con otras aplicaciones de Microsoft Office. 4. Capacidades de creación de aplicaciones personalizadas. Características de integración. 1. Integración con otras aplicaciones de Microsoft Office, Excel, Word, entre otros. 2. Soporte para importación y exportación de datos. 3. Integración con base de datos externas. 4. Capacidades de colaboración en tiempo real. Uso de Access. Ejemplo. Primero, gestión de inventarios y existencia. Segundo, seguimiento de clientes y ventas. Tercero, administración de recursos humanos. Cuarto, gestión de proyectos y tareas. Quinto, análisis de datos y creación de informe. Sexto, gestión de base de datos para pequeñas y medianas empresas. Séptimo, creación de aplicaciones personalizadas para negocio. Octavo, gestión de eventos y conferencia. Noveno, seguimiento de pedidos y envíos. Décimo, análisis de datos para investigación y educación. Sector empresarial. Primero, finanza y contabilidad. Segundo, recursos humanos. Tercero, venta y marketing. Cuarto, producción y logística. Quinto, servicio al cliente. Sector educativo. Primero, gestión de alumnos y profesores. Segundo, seguimiento de calificaciones
y notas. Tercero, administración de cursos y programas. Cuarto, análisis de datos para investigación. Sector salud. Primero, gestión de pacientes y registros médicos. Segundo, seguimiento de tratamientos y medicamentos. Tercero, administración de recursos y personales. Sector gubernamental. Primero, gestión de registros y documentos. Segundo, seguimiento de casos y expedientes. Tercero, administración de recursos y personal. Beneficios. Primero, mejora la eficiencia y productividad. Segundo, reduce errores y aumenta la presión. Tercero, facilita la toma de decisiones informadas. Cuarto, mejora la comunicación y colaboración. Quinto, aumenta la seguridad y confidencial de los datos. Mi nombre es Vanessa Torres. Las ventajas generales de Access. 1. Fácil de usar. Interfaz gráfica de usuario intuitiva. 2. Flexibilidad, personalización de bases de datos y aplicaciones. 3. Integración, compatibilidad con otras aplicaciones de Microsoft. 4. Seguridad, control de acceso y cifrado de datos. 5. Escalabilidad, crecimiento y adaptación a necesidades cambiantes. Ventajas para la gestión de datos. 1. Organización, estructura y clasificación de datos. 2. Búsqueda y filtrado, rápido acceso a información específica. 3. Actualización, edición y modificación de datos de manera eficiente. 4. Creación de informes y gráficos para tomar decisiones informadas. Ventajas para la productividad de Access. 1. Automatización, macros y programación para tareas repetitivas. 2. Eficiencia, reducción de tiempo y esfuerzo para gestionar datos. 3. Colaboración, compartir y trabajar en bases de datos con otros. 4. Personalización, adaptación a necesidades específicas de cada usuario. Ventaja para la toma de decisiones de Access. 1. Informes y análisis, visualización de datos para tomar decisiones informadas. 2. Gráficos y tablas. Representación visual de datos para entender tendencias. 3. Consultas, búsqueda de patrones y realizaciones en los datos. 4. Simulaciones, análisis de escenarios y predicciones. Ventajas técnicas de Access. 1. Soporte para lenguaje de consulta estructurado. 2. Interacción en otras bases de datos, importación y exportación de datos. 3. Compatible con Windows. Funciona en diferentes versiones de Windows. 4. Actualizaciones y soporte manteniendo y mejora continua. Las desventajas de utilizar Microsoft Access. Desventajas generales. Primero, limitaciones en la escalabilidad. No es adecuado para bases de datos muy grandes. 2. Vulnerabilidad a errores. Puede ser propenso a errores y corrupción de datos. 3. Dependencia de Windows. Solo funciona en sistemas operativos Windows. 4. Costo. Puede ser costoso, especialmente para empresas pequeñas. 5. Complejidad. Puede ser difícil de aprender y utilizar para usuarios sin experiencia. Desventajas para la gestión de datos. Primero, limitaciones de seguridad. No ofrece la misma seguridad que otras bases de datos. 2. Problemas de concurrencia. Puede haber problemas cuando varios usuarios acceden simultáneamente. 3. Limitaciones en la recuperación de datos. Puede ser difícil recuperar datos en caso de error. 4. No es adecuado para datos en tiempo real. No es diseñado para manejar datos en tiempo real. Desventajas para la colaboración. Primero, dificultades para compartir bases de datos. Puede ser difícil compartir bases de datos con otros. 2. Problemas de sincronización. Puede haber problemas al sincronizar cambios en la base de datos.
3. Limitaciones en la colaboración de tiempo real. No ofrece colaboración en tiempo real. Desventajas técnicas. Primero, limitaciones en la programación. No ofrece la misma flexibilidad que otros lenguajes de programación. 2. Problemas de compatibilidad. Puede haber problemas de compatibilidad en otras aplicaciones. 3. Limitaciones en la integración con otras bases de datos. Puede ser difícil integrar con otras bases de datos. 4. No es adecuado para aplicaciones web. No es diseñado para aplicaciones web. Desventajas en comparación con otras bases de datos. Primero, no es tan potente como Server o Oracle. Segundo, no ofrece la misma flexibilidad. Tercero, no es tan fácil de usar como Google Sheets o Arbitrar.